aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. Así que el día de hoy vamos a leer la palabra y yo soy un simple anunciante, un simple heraldo que viene a contarte lo que hizo Jesús. Tú y yo estamos aquí por Él. Tú y yo estamos aquí porque Jesús nos salvó. Así que te voy a contar lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Así que te voy a decir algo. Que el Espíritu Santo abra tus ojos, que el Espíritu Santo te revele. Porque cuando tienes la revelación del sacrificio de Jesús, nunca más puedes volver a ser el mismo. Cuando el Espíritu Santo me reveló el sacrificio de Jesús, nunca pude ser igual. Cuando el Espíritu Santo me reveló a Cristo, lo amé. Cuando el Espíritu Santo me reveló a Jesús, quedé total, completa y perdidamente enamorado de Jesús. Porque no hay forma de que te sea revelado Cristo y que no quedes enamorado y que caigas rendido de amor a sus pies. Toda mi vida quise estar de pie, pero fue hasta que entendí lo que Jesús hizo por mí que caí de rodillas a sus pies y todo cambió. No puede ser revelado Cristo y que no caigas de rodillas a sus pies y que lo ames. Y no hay forma de amarlo y de no seguirlo. Cuando caí rendido de amor a sus pies, dije: yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo y no te suelto. Tú no me sueltes a mí, por favor. Y no hay forma de seguirlo y no servirle. La pasión que todo hijo o hija de Dios tiene por servir a Jesús no es algo obligado, es porque ha tenido la revelación de lo que Cristo hizo por él y por ella, y por consecuencia lo amas y le adoras y le sigues y le sirves. No hay manera de no caer rendido de amor a sus pies. Por eso ese canto decía, ¿cómo era, pastora?
díselo, iglesia. Mi deseo, lo que anhelo, Jesús. Esa es una declaración de amor. Díselo, díselo. Así que el día de hoy, iglesia, solo tómame como una voz que clama en Pachuca y que viene a decirte como un anunciante, como un heraldo, lo que Jesús hizo por ti, lo que el Padre hizo por ti. Dile al de al lado, así con autoridad, así pon dedito de autoridad y dile, así con autoridad y dile, porque tanto amó Dios al mundo, te amó a ti, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dile, ¿y tú ya conoces a Jesús? ¿Y tú has tenido la revelación de Jesús? ¿Y tú ya lo aceptaste como tu Señor y Salvador? Y si te pone cara como de díganle, Jesús, pacto en tu sangre, te acepto como mi único Señor y Salvador. Jesús, toma el control de mi vida, por favor, en tu nombre, mi Señor Jesús. Amén. Porque aquel que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. En estos días que le llaman Semana Santa, muchos aprovechan para ir de vacaciones, para ir a Tepetongo, para ir a Acapulco, para ir al Rollo, parque acuático. Pero estos días no son para eso. El día miércoles el Señor nos dio una instrucción hermosa de que celebráramos la Santa Cena, porque de acuerdo al calendario hebreo, este miércoles empezó el pesaje en la tarde noche, la Pascua, y se extiende por 8 días. ¿Qué es la Pascua? Cuando el Señor le dé la instrucción a su pueblo que tomen un cordero. Pon atención. Las 4 hermanas que están allá, pásenle el frente que hacen atrás. De Belemcita Mari, pásenle. Atrás se sientan los de 6, menos los hermanos que están aquí, esos son de 10. Pásenle, pásenle. Pon mucha atención. El Señor dice, van a tomar un cordero de 1 año sin defecto y lo van a inmolar. Es decir, van a sacar su sangre y van a comer su carne.
y van a agarrar con la sangre y la van a poner en el dintel de puertas y ventanas. Y eso será por señal de pacto que hago con ustedes. Simplemente era una figura de lo que hizo Jesús. Les leíamos al principio Isaías 53. Como oveja fue llevado al matadero, mas no abrió su boca. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Permíteme explicártelo nuevamente así. Y quiero, en el nombre de Jesús, te quiero ver en las calles, te quiero ver con tus familias, te quiero ver con tus vecinos, explicándoles lo que hizo Jesús. Porque casi nadie entiende lo que hizo Jesús. Y casi nadie lo sabe explicar. Así que no digas otra vez el pastor con este ejemplo. Lo voy a repetir y repetir hasta que te vea usándolo, predicándole a tus vecinos y a tu familia. Amén. Tienes que aprender algo, iglesia. Si tú llegas con los de afuera y les hablas en un lenguaje rebuscado, complicado, religioso, no te van a entender. Tienes que enseñar como lo hacía Jesús. El Señor Jesús enseñaba principios espirituales muy profundos, pero de una forma muy sencilla. El sembrador salió a sembrar. El reino de los cielos es como una red que se echa al mar y agarra todo tipo de peces. El trigo y la cizaña crecen juntos. El reino de los cielos es como aquel coleccionista de joyas y encontró una perla de gran precio. Así que enseñemos la palabra de una forma sencilla. Que el Espíritu Santo tome nuestra boca para que reciban el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús pagó por ti y por mí. Amén. Amén. Así que antes de empezar con la palabra, permítemelo explicarte nuevamente con este ejemplo. Por favor, quien pase a ayudarme con la escenificación, serios. Porque cuando lo estamos explicando, se mueve el Espíritu Santo. Y que el Espíritu de Dios te revele a Cristo. Amén. Ok. A ver, pon mucha atención, iglesia. Ven, Su. Ven, Jenny. A ver. Ahí. Esto aquí. Imagínate que ella le pide prestado a ella y le dice: préstame $1,000,000 de pesos. Y ella le dice: está bien, te voy a prestar $1,000,000. A ver, espérenme un poco para ponerles un micrófono. Ahí está. Ahí está. Cabina. Ella llega
y le dice, oye, Oye, préstame $1,000,000 préstame $1,000,000 y te voy a pagar y te voy a pagar con intereses y todo. con intereses y todo. Y ella le dice, Está bien, está bien, te prestaré $1,000,000 te prestaré $1,000,000 más intereses, más intereses, moratorios. más intereses moratorios. Y aquí está el contrato. Y aquí está el contrato. Fírmale, Fírmale. que si no me pagas, Que si no me pagas, te voy a meter a la cárcel te voy a meter a la cárcel toda tu vida. toda tu vida. Y ella dice, Ah, qué buen trato. qué buen trato. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Y le firma. Entonces hay un acuerdo donde ella se hace deudora de ella. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que llega un momento y ella no puede pagar. Y entonces van los cobradores a su casa y le dicen, págame, págame, págame. Y ella no tiene para pagar. Entonces se esconde en su casa. Pero los cobradores van y le dicen, págame, ¡Págame! ya te vi, ¡Ya deudora, te vi, deudora! ya te vi, ¡Ya te vi! ya te vi escondida. ¡Ya te vi escondida! ¡Págame! ¡Págame! Y ella entonces vive con miedo, escondida, oprimida, como en esclavitud. Ni siquiera puede salir porque en cuanto se asoma a la calle están los cobradores diciendo, ¡Págame! ¡ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Págame! Y como no puede pagar, pásale, Ju. Pase la hermana Nela. Y entonces pasa un año y ella no paga y está el cobrador. ¡Págame! ¡Ya te vi! ¡Págame! Pero como no puede pagar, la llevan a juicio. Y en el juicio el juez justo determina que ella es deudora. Y entonces mandan a abrir su casa, a embargarla, a tomarla cautiva y a llevarla a la cárcel. Y entonces llega el día del cobro y van, ¡págame! ¡Págame! Grita, grita, grita. ¡Págame! Y se la llevan y ¡Págame! grita, ¡no! ¡Págame! Grita, grita. ¡Págame! Hay ¡Págame! pausa. No la bajen. Y ella grita. Pero ya se la están llevando para echarla en la cárcel de por vida. Y el acusador está. ¡Págame! Eso te mereces. Eso te mereces. Porque me debes. Porque me debes. Pero en eso llega un amigo que la ama y cuando se la están llevando y dice, no me lleven, no me lleven. Ese amigo que la ama dice, ¡ey, bájenla! ¿Por qué se la llevan? ¿Cuánto les debe? 1,000,000 más intereses. Yo pago por ella. Aquí está el millón, los intereses. Vete, eres libre. No te vuelvas a endeudar. Vamos a explicar este ejemplo. Los que tenían la deuda
éramos nosotros, porque escrito está, porque la paga del pecado es muerte. Había una deuda de muerte. Y cuando ya nos estaban llevando, viene Jesús y paga por nosotros. Solo que aquí no se debía dinero, la deuda era de muerte. Entonces Jesús dice: suéltenla. ¿Cuánto debe? Su vida. Su vida. Entonces Jesús dice: mi vida por la de ella, vida por vida. Yo voy a la cruz para que ellos vivan y tengan vida y vida en abundancia. Amén. Pero tienes que entender algo, iglesia. La deuda de la humanidad era tan grande que no había nadie que pudiera pagar la deuda, porque tenía que ser un pago una vez y para siempre por todos nosotros. Pregunta: ¿por qué Dios no simplemente agarró y dijo: listo, son libres? Porque Dios es justo. Y si había una deuda, la deuda tenía que ser pagada. Se tenía que cumplir toda justicia. Y si la ley decía ojo por ojo, diente por diente, se tenía que cumplir la ley y los profetas para que se cumpliera con toda justicia, y entonces pudiéramos ser libres, rescatados, salvados. Pero ¿qué crees? La deuda de la humanidad era tan grande que no había quien pudiera pagar una vez y para siempre por todos. Solo que el mismo Dios bajara y pagara por nosotros. Solo su sangre preciosa sería tan perfecta que con un solo sacrificio, quedando su vida en esa cruz, pagaría la deuda de muerte una vez y para siempre por toda la humanidad. Era un precio carísimo, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era un precio altísimo que el Padre enviara a su Hijo a pagar por nosotros. Pero en eso yo me imagino que se cimbra el cielo con su voz, y el Padre desde su trono se levanta y dice: tanto los amo que enviaré a mi Hijo Jesucristo a pagar por ellos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el Señor Jesús dijo: yo entrego mi vida, nadie me la quita, yo la entrego. Y dice el Señor Jesús antes de ir a la cruz: porque nadie tiene mayor amor que este, el dar la vida por sus amigos. Y versículos antes, Evangelio de Lucas les dice a sus discípulos: ya no los llamaré más siervos sino amigos. Y luego les dice: y daré mi vida por mis amigos. Y después ora y le dice: Señor, no ruego por estos, sino por los que creerán a través de estos. Y nosotros creímos a través de lo que el Espíritu Santo les puso a escribir a ellos.
Tú y yo merecíamos muerte, pero Jesús pagó por nosotros y dijo: vida. La iglesia tiene que regresar al mensaje de la cruz. Yo no soy importante. Ningún ministro es importante. Jesús, que fue a la cruz, es el importante. Y hoy tómame como una voz que clama, no en el desierto, en Pachuca, para venirte a anunciar lo que Jesús hizo por ti y por mí. Y que el Espíritu Santo te revele para que hoy salgas completa y totalmente agradecido, enamorado de Jesús. Iglesia, tú eres la novia, Jesús es el novio. Yo soy el amigo del novio que te viene a hablar del novio para que te enamores cada día más de Jesús. Hace rato que cantábamos ese cántico de te amo porque me amaste, te amo, cuán grande es este amor, porque me amaste. Es que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Evangelio de Juan, capítulo 19, del versículo 1 al 24. Dice lo siguiente: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Esto que te voy a leer de este extracto del Evangelio de Juan es porque en la escenificación que hicimos se entiende que Él pagó por nosotros, pero muchas veces no se alcanza a dimensionar todo lo que Él hizo y pasó por nosotros. Así que te lo voy a contar tal cual lo relata el Evangelio de Juan. El Señor Jesús es aprehendido injustamente porque Él no había hecho nada. Él era inocente. Y como estaba escrito, uno de los suyos lo traiciona por 30 monedas de plata. Uno que había caminado con Él, que andaba con los discípulos, ese es el que le traiciona. Mas Jesús ya sabía. De hecho, Jesús mismo le declara y le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y llegan en medio de la noche para apresarlo como si fuera un ladrón, como si fuera un delincuente. Llegan en medio de la noche y ni siquiera llegan los soldados romanos
Porque acuérdate que el pueblo, la región de Judea estaba bajo el dominio de Roma. Ni siquiera llegan los soldados romanos, llegan los guardias del templo. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, quien lo entrega es uno de sus cercanos. Y los que van a apresarlo eran los guardias que tenían por misión resguardar el templo y la presencia de Dios en el templo. Los que tenían que resguardar son los que van a apresarlo. Porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. La luz vino a este mundo, pero los hombres la rechazaron, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, con toda injusticia, van y lo aprenden en la noche. Va el Judas ese y hasta un beso. Y el Señor Jesús le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero como era ilegal lo que estaban haciendo, era ilegal ante las leyes romanas y era ilegal ante la ley del pueblo hebreo, porque en Pascua no podían hacer eso. Agarran y lo llevan con Poncio Pilato, lo llevan con un romano y dicen: ya que no podemos nosotros, lo vamos a llevar con Poncio, para que Poncio ejecute el delito en lugar de nosotros. Pero Jesús, como estaba escrito en Isaías 53, como oveja fue llevado al matadero, mas no abrió su boca, porque a él no le quitaban la vida. Él la estaba entregando por ti y por mí. Y nada más llegando, agarra Poncio Pilato a Jesús y lo azota. O sea, nada más llegando, sin juicio, sin nada, agarra y lo manda a azotar. Y luego pone a los soldados, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Sin juicio ni nada, agarran, le ponen corona de espinas para burlarse de él. Ya lo habían azotado y le ponen un manto púrpura y luego se lo agarran a bofetadas. Quiero que el Espíritu Santo te revele para que veas lo que costó, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hay en él. O sea, el mismo Pilato dice: no encuentro delito en este hombre, no ha hecho nada malo. De hecho, en el Evangelio de Mateo dice: no encontraba nada que ha hecho de malo este hombre. Y le dicen todavía aquellos malosos: si no hubiera hecho nada malo, no te lo hubiéramos traído. Y
Y Pilato lo saca golpeado con la corona de espinas, con el manto púrpura, después de haberlo azotado, y le dice al pueblo: ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Iglesia, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, el Mesías, por quien todo fue hecho, por Él y para Él, siendo bofeteado, humillado. Y había una sola cosa que tenía Jesús ahí: amor. Porque Jesús no solo tiene amor, Él es el amor. Y el amor se manifestó a los hombres. Pilato hizo eso para ver si viéndolo golpeado, bofeteado, decían los demás: ya suéltenlo. Pero no, miren lo que hacen. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Los sacerdotes que estaban encargados de ministrar en la presencia del Señor, los sacerdotes que esperaban al Mesías, los que tenían que alegrarse y recibirle, estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. El mismo Pilato dice: es que lo que están haciendo es una injusticia, crucifíquenlo ustedes. Y ellos le responden, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Escucha, pon atención. Lo que los judíos le acusaban es que se hizo a sí mismo hijo de Dios, y lo acusaban de blasfemia. Los judíos lo querían matar porque Jesús declaró quién era él. Él era el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús no mintió, dijo la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, mejor Pilato tuvo miedo que aquellos. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Isaías 53: como oveja fue llevado al matadero, mas no abrió su boca. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y fíjense lo que hace Pilato, el romano. Es que mucha gente cree que al Señor Jesús lo traicionaron los romanos, le querían matar los romanos. No, le traicionó
un discípulo que nunca fue discípulo ese. Y su pueblo era el que lo quería matar, no los romanos. De hecho, Pilato lo quería soltar. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. ¿Qué estaba pasando? Era la preparación de la Pascua. ¿Qué se hacía en Pascua? Se tomaba al cordero de un año sin pecado y se derramaba la sangre y se comía la carne. Simplemente fue una figura de lo que Jesús vino a hacer por amor. Entonces dijo a los judíos, fíjense, Pilato lo entendió. Dice: he aquí vuestro rey. He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale, Pilato. Crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. O sea, Pilato diciendo: aquí está su rey, mátenlo. Les he de matar a su rey. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Porque él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y tienes que entender que la muerte de cruz en el Imperio Romano solo se le daba a los peores criminales. Y le pusieron una cruz. Como si fuera un criminal de lo peor. ¿Sabes quién merecía cargar esa cruz? Nosotros. Nosotros merecíamos cargar esa cruz. Pero Él la carga por nosotros. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y latín. El deseado de las naciones estaba siendo crucificado. Y
se anuncia en los 3 idiomas principales del mundo en ese entonces: hebreo, griego y latín. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Pilato no sabía y no entendía que se estaba proclamando la verdad eterna, para que toda lengua confiese su nombre: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, los rompieron e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Revélales, Espíritu Santo, por favor. Revélales a Cristo. Abre sus ojos para que puedan ver. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El término consumado es viene del griego telestai, que era un término que se usaba cuando una deuda era pagada, cuando una sentencia había sido completada. Y el Señor Jesús dice: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, no se dieron cuenta que habían crucificado al Cordero de Dios, que quitó todo el pecado del mundo. A
fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas. Y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y escribe el apóstol Juan en el Evangelio de Juan: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hoy tómame como una voz que viene a contarte, que viene a testificar lo que Jesús hizo por nosotros. El Espíritu Santo es quien nos revela a Cristo. Hoy muchos reconocen a Jesús como un maestro. Hoy muchos reconocen a Jesús como un filósofo. Hoy muchos reconocen a Jesús como un luchador social. Jesús es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él no
fue a la cruz, no fue por proclamarse luchador social o filósofo o maestro. Fue por hablar la verdad, porque Él es la verdad. Porque Él declaró ser hijo de Dios. Hoy los cristianos en todo el mundo tenemos que tener claro que el mismo Dios vino a dar su vida por nosotros. Tenemos que regresar al mensaje de la cruz.